Vale, pues vamos a empezar y si llega el traductor de polaco, pues hacemos una pausa. So, Por ahora voy a seguir el canal good to alemán. see you this evening. And the first question is, we can apply the 5 questions. Is there a shape or a color to what occurs? Does it come from somewhere? Does it stay? Does it go? We can apply this to both the content of the mind and the mind itself. Vale, contento de estar aquí. La primera pregunta, ¿podemos aplicar las 5 preguntas de si la mente tiene un color, si tiene una forma, un tamaño, si permanece en algún lado, si se va a algún lado, todo eso, si llega de algún lado, todo eso, tanto al contenido de la mente como a la propia mente en sí? So the question is, do these questions, if they're applied to the content of the mind or to the mind itself, do they have a different function? Entonces, la pregunta es, si se aplican estas preguntas, si se aplican al contenido de la mente o a la mente en sí, tienen una función distinta. They have different functions. Pues tienen funciones diferentes. When we focus on the content of the mind, whatever kind of experience we're having, Cuando nos centramos en el contenido de la mente, sea cual sea el tipo de experiencia que estamos then teniendo, we see the impermanence of everything which occurs. entonces vemos la transitoriedad de todo aquello que ocurre. A thought is not here, then it's gone. Hay un pensamiento que no estaba aquí, luego estaba aquí y luego se fue. And same with sensations, feelings, memories, plans, and so on. Lo mismo con las sensaciones, los sentimientos, los recuerdos, los planes, etc. And that's because thoughts, sensations, feelings are like our shoes and our bananas and onions. Y eso es porque los pensamientos y los sentimientos y las sensaciones son como nuestros zapatos, como los plátanos, como las cebollas. That is to say, they are forms of experience. Es decir, son formas de experiencia. If you have an onion and you put it in your hand, Si tú tienes una cebolla y la colocas en tu mano and you turn it around, y la giras, the onions tend to have a slightly irregular shape and the color of the skin varies. las cebollas tienden a tener irregularidades en su forma y la coloración de la piel cambia. You cannot catch the onion. No puedes atrapar la cebolla, except by the use of a concept which only catches another concept and not the onion itself. salvo o puedes atrapar un concepto que atrapa otro concepto, pero no atrapa a la cebolla en sí. This, as we've looked in the past, this is the same with all the phenomena in the world. Y como hemos visto en el pasado, esto es así con todos los fenómenos en el mundo. The mind cannot catch the thing itself because the thing is emptiness. La mente no puede atrapar la cosa en sí porque la cosa es vacuidad. So the contents of the mind are revelations which remain uncatchable. Entonces los contenidos de la mente son revelaciones que permanecen inapropiables, inatrapables. The mind itself is not a revelation. It never shows itself directly, and yet it's similar to its own content in that it is also ungraspable. La mente en sí no es una revelación y no se revela a sí mismo de esa manera, y sin embargo, sí es como el contenido de la mente en el sentido de que es The inatrapable. graspable object and the grasping mind are both patterns of impermanent energy. La mente atrapable y el contenido atrapable son There patrones is no de fixed grasping energía. subject and no fixed graspable object. No hay ningún sujeto fijo atrapable y tampoco hay ningún objeto fijo atrapable. So
That's the reason we look at these questions again and again, is to relax from the need to be tensing and grasping and hoping, so that we can simply be relaxed and open however life is. Y por eso es por lo que nos volvemos a estas 5 preguntas una y otra vez, para relajar la tensión de aferrarnos, de intentar apropiar y de estar en la vida tal cual es. Sí, y entonces intentar estar en la vida tal cual es. So now this next question is that the stainless original nature is prior to time and space. Entonces la siguiente pregunta es, ¿la naturaleza original de la mente es antes del tiempo y espacio? And in that sense, it is permanent. Y en ese sentido es permanente. And it can be realized. Y se puede realizar. And such realization depends on causes and conditions, such as having a teacher, hearing the teachings, and so on. Y depende de causas y condiciones, como tener un maestro, escuchar las enseñanzas, etc. Given all this, how can the non-dual traditions teach that Buddhahood is permanent and forever a forever non-backsliding form or condition? Y entonces, dado todo esto, ¿cómo es que la tradición budista enseña no he comprendido bien el final de la pregunta. Well, this is an interesting and quite complex question. Bueno, pues esto es una pregunta interesante y bastante compleja. Because as we have looked sometimes, we have the vehicles of the cause and the vehicles of the result. Porque como hemos visto algunas veces, tenemos los vehículos de la causa y los vehículos del resultado. The vehicles of the cause start with me as a limited sentient being. Los vehículos de la causa empiezan con un yo como un ser limitado. I am in touch with my limitations. Yo estoy en contacto con mis limitaciones. And therefore I need to make effort to get beyond my limitations and develop the qualities of Buddhahood. Por tanto, yo necesito esforzarme para ir más allá de mis limitaciones y alcanzar la budeidad. So what we need to be very clear here is that this is a view. Lo que tenemos que tener muy claro aquí es que esto es una visión. It is a way of seeing. Es una manera de ver. And according to the way of viewing or seeing, you have the revelation of an aspect of the world. Y de acuerdo con tu manera de ver, se te revela un aspecto del mundo. So if you look at a bit of a leaf with your eyes, you see certain patterns. Si tú miras un trozo de una hoja con tus ojos, pues vas a ver determinados patrones. And if you put it in a microscope and gave it a magnification by 2, you would see something slightly different. Y si la pones en un microscopio y le das un aumento de 2, vas a ver algo completamente distinto. Then if you increase the magnification by 5, by 10, by 20, at each stage you get a different revelation. Y si tú incrementas el aumento del microscopio a 5, a 10, a 20, en cada etapa vas a obtener una revelación diferente. None of these views is the truth of the leaf. Ninguna de estas visiones es la verdad de la hoja. What it is the truth of the revelation of the potential of the leaf according to the magnification. Lo que obtienes es la verdad de la revelación de la hoja de acuerdo
con el potencial de la hoja en esa situación en So this particular. is like the Buddhist view. We have many different ways of viewing the world. Y entonces eso es como la visión budista. Tenemos muchas maneras distintas de ver el mundo. We can look in terms of obscurations, in terms of the five poisons, in terms of the history of ignorance. Podemos verlo en términos de los oscurecimientos, en términos de las 5 ignorancias, de los 5 venenos. But we can also look in terms of the result. That is to say, we can look from the point of view of the openness of the mind. Pero también podemos verlo desde el punto de vista del resultado. Es decir, podemos verlo desde el punto de vista de la apertura de la mente. So as with regard to these 5 questions, when we apply the 5 questions to the mind, we realize the mind has no existence of itself, and yet there is a mind. Y si la miramos con respecto a las 5 preguntas aplicadas a la mente, nos damos cuenta de que la mente no tiene ninguna existencia por sí misma y sin embargo tenemos una mente. The emptiness of the mind is intrinsic, it is unborn. La vacuidad de la mente es intrínseca, es no It nacida, has no beginning or end. no tiene principio ni final. This is what is permanent. Eso es lo que es permanente. Whether you see this or not depends on circumstances. Si tú ves esto o no, depende de circunstancias. That is to say, whether your gaze is mediated through the content of the mind or whether it is direct. Es decir, si tu mente está mediada por el contenido de la mente o si tu mirada es directa. If I try to understand myself in terms of the content of my mind, Si yo intento entenderme a mí mismo con términos del contenido in de mi terms of my mente, history, my moods, my health, my education, and so on, en términos de mi historia, mis estados de ánimo, mi educación, mi salud, etc. these experiences are all impermanent. Todas estas experiencias son transitorias. And therefore, the conclusions that I come to by relying on these impermanent experiences will also be impermanent. Y por tanto, las conclusiones a las que yo llego confiando, basándome en estas cuestiones transitorias, pues van a ser también transitorias. This is why our meditation practice focuses on not being active, not constructing, not trying to improve, Por eso es por lo que nuestra práctica de meditación se centra en no estar activo, en no intentar mejorar, but simply relaxing into the openness of the presence of awareness. simplemente intentar relajarse en el estado de presencia. So it's very important that we understand the different views of Dharma and choose the view which suits our own constitution and the direction of our way of experiencing the world. Por eso es importante conocer las diferentes visiones dentro del Dharma y acercarnos a ella que encaje más con nuestra constitución y con nuestro modo de ver el mundo. Delusion arises from believing that the impermanent content of the mind is establishing the truth of the mind. La delusión, el engaño surge al creer que la transitoriedad de la mente establece la verdad de la mente. So if I'm happy, I can honestly say I'm happy. Así que si yo estoy feliz, yo puedo decir honestamente, yo soy feliz. But that happiness arises from causes and conditions. Pero esa felicidad surge debido a causas y condiciones. So while it is true that I am happy,
actually I'm happy for a while according to the patterning of the causes and conditions. Entonces, en realidad, en vez de yo soy feliz, yo estoy feliz de acuerdo mientras se mantengan los patrones, las causas y las condiciones que lo mantienen. The mind itself is neither happy nor sad. La mente en sí no es ni feliz ni triste. The ending of delusion is to see the illusory nature of what is arising. El final de la delusión, del engaño, es ver la naturaleza ilusoria de lo que surge. And to realize that there is no substance to it. Y darse cuenta, percatarse que eso, que no tiene ninguna sustancia. So if I go to the cinema with someone and afterwards I'm saying it wasn't a very good film, I thought the main part of it was ridiculous. Entonces, si yo voy, por ejemplo, con alguien al cine y al salir yo le digo, pues no me gustó la película, la gran parte de ella yo pienso que era ridícula, I'm talking about an illusion as if it was something real. yo estoy hablando sobre una ilusión como si fuese algo real. A lot of money has gone into making this illusion as believable as possible. Se ha puesto un montón de dinero en para hacer que esta ilusión sea lo más creíble posible. But all that effort doesn't make it any more than an illusion. Pero todo ese esfuerzo no hace que deje de ser una ilusión. If I believe that the illusion is real, then I am deluded. Entonces, si yo pienso que yo me creo que la ilusión es real, entonces yo estoy engañado, tengo So, delusión. when we see illusion as illusion and don't invest it with a false reality, don't invest it with any sense of inherent existence, then it is self-liberating. Pero si yo veo que la ilusión es ilusión y yo no invierto en ella una falsa realidad, yo no pienso que tiene una existencia interna, pues entonces hay autoliberación. Okay, so then the next question. Vale, pues entonces la siguiente I pregunta. used to look at my body sensations as signals telling me about my needs. For example, I'm so tired, I need to rest. Yo solía fijarme en mis sensaciones corporales como que me contaban cosas de mis necesidades. Por ejemplo, me siento cansado, con lo que necesito descansar. But now, when I try not to merge and not to separate myself from the field of experience, sometimes it turns out that I'm ignoring these signals and then I abuse myself. Pero a veces cuando estoy intentando meditar, es como si yo estoy ignorando, no estoy dándole atención a estas señales, y entonces es como si yo me estuviese ignorando a mí mismo, como si no me estuviese prestando atención. How is it possible to take care of my own borders and energetic resources according to the Dzogchen view? I feel I'm getting lost somewhere. Entonces, ¿cómo, de acuerdo con la visión del Dzogchen, cómo puedo yo estar pendiente o de cuidar de mis propios bordes y de mis propias necesidades energéticas? Siento que estoy un poco perdido. So the issue here is about the approach of our sitting practice and the approach of our moving in the world practice. Entonces, la cuestión aquí tiene que ver con el enfoque que tenemos en nuestra práctica sentados y el enfoque que tenemos con nuestra vida de movimiento en el mundo. When we are sitting, Cuando estamos sentados, our basic approach is not to enter into judgment. nuestro acercamiento básico, nuestro enfoque básico es no emitir juicios. Because we want to experience the raw, naked, uncooked, unprepared immediacy of what is occurring. Porque queremos saborear
la inmediatez cruda, fresca y sin mediación de aquello que está sucediendo. The less of our own habitual energy, our capacity to form patterns out of this basic potential of experience and interpret it in particular ways, the less we do of that, the more we clearly see how it is. A cuanto menos nos involucremos en darle sentido a los patrones de lo que va surgiendo y menos nos involucremos en ellos, más vamos a tener una claridad sobre qué es lo que está pasando. So in that situation, if a sensation is arising, say a pain in your back, Entonces, en esa situación, si surge una sensación, digamos, un dolor en tu espalda, as long as your basic posture is okay, that the line of the spine is there, you're not contorting your body, you're not stressing yourself, entonces, then if a pain comes, we don't try to investigate it or do anything with it. entonces, si mientras nuestra postura sea la correcta, es decir, nuestra columna esté alineada y no estamos rígidos ni estamos tensos, estamos relajados, pues entonces si surge un dolor, no hay ninguna necesidad de saber sobre él ni de investigarlo. Because the basic position in Dzogchen is, I want to see the world without me. Porque la posición básica en el Dzogchen es, yo quiero ver el mundo sin mí. My sense of self, my historically developed attitudes and views seem, from the point of view of my ego self, to illuminate how it is. Mi sentido del yo, mi yo histórico, el sentido que yo he desarrollado de mí mismo, parece que ilumina aquello que vemos y que reafirma mi visión. But from the point of view of Dzogchen, this self is a veil, Pero, a distorting barrier, an pero obscuration. desde el punto de vista del Dzogchen, este yo es un velo, es una distorsión, es The un mind is oscurecimiento. open and empty like the sky, La mente es abierta y vacía como el cielo, and all experiences arising in this space or sky of the mind surgen experiencias en este espacio o cielo de la mente. some arisings look like rainbows, some look like clouds. Algunas cosas, algo de lo que surge parece arcoíris, otro parece nubes. By not getting involved through attributing value, oh, rainbows are better than clouds, Al no atribuir valor y decir, bueno, pues los arcoíris son mejores que las nubes, then we see that the rainbows and the clouds move in the sky and dissolve into the sky, and the sky is unchanging. entonces vemos que los arcoíris se disuelven en el cielo, que las nubes se disuelven en el cielo y que el cielo es inmutable. The mind is open and includes everything. La mente es abierta y lo incluye todo. Nothing which occurs can touch or distort or contaminate the mind itself. Nada que ocurra puede distorsionar o contaminar la mente en sí. Now, when we get up from the practice, Ahora, sorry, on you go. ahora, cuando nos levantamos de la práctica, This necessarily brings with it some sense of our embodiment as a form moving in a world of illusory forms. esto necesariamente nos da un sentido de nuestra corporeidad que se mueve en un mundo de cosas. And so we're entering into a field of relationality. Y entonces entramos en un mundo de relación. So, for example, if I make a coffee Por ejemplo, si yo hago un café and I pick it up when it's hot,
y lo tomo cuando está caliente. If I take a big gulp, oh, it's as if I'm burning my mouth. Si tomo un trago grande, es como si me quemase la mano, la boca, perdón. Oh, this is a sensation. This is telling me something. The Es- coffee is too hot. Just sip it a little at a time. Esto me está diciendo algo, que el café está demasiado o caliente, con lo que debo tomar traguitos pequeños, uno cada vez. Now, the coffee is not real. Bueno, el café no es real, It's not really hot. no está verdaderamente, It's realmente situationally hot. caliente. Está caliente situacionalmente. If we leave it for half an hour, it will not be hot. Si lo dejamos durante media hora, no va a estar caliente. It's hot now, and in this situation, with my mouth as it is now, we have a pattern of experience which is generated. Está ahora caliente y al unirse a mi boca tal y como está ahora mismo, tenemos un patrón que se genera con este tipo de relación. So now the inside of my mouth is tingling. It's not very pleasant. Bueno, pues ahora el interior de mi mente tiene This un is a hormigueo y no es muy relational agradable. problem. Pues esto es un problema de relación. This is indicating as I move in the world, I have to be aware of my capacity, my shape, my health, whether my clothing is adequate for the winter weather which is coming, and so on. Eso lo que indica es que mientras yo me muevo en el mundo, pues debo prestar atención a mi forma, mi manera, a cómo me muevo, a si, por ejemplo, hace frío, tengo la ropa adecuada ahora que entramos en el invierno. So this is according to our familiar saying, this is working with circumstances. Y de acuerdo con el dicho familiar, esto es trabajar con las circunstancias. In London, it's been raining a lot, and there are many wet leaves on the pavement, so the surface is a bit slippery. En Londres ha estado lloviendo un montón y hay un montón de hojas mojadas en la acera y entonces la superficie es un poco resbalosa. So I walk on these leaves with a little bit more attention than I would if the pavement was clean and dry. Entonces yo ando por la acera con un poquito de más atención de si estuviese seca y limpia. Now, I don't need to develop a narrative. Oh, the pavements are dangerous. I could have an accident. Entonces yo no necesito construir toda una narrativa y decir las aceras son peligrosas, yo podría tener un accidente. That would be telling myself about something. Eso sería contarme cosas a mí mismo contarme I a mí simply mismo have sobre to stay cosas. attentive to the actual formation of the world as I participate with it. Simplemente se trata de estar atento a las formaciones del mundo cuando yo participo en él. Because the slipperiness of the leaves will also depend on the kind of soles that I have on the shoes I'm wearing. Porque también si resbalan o no las hojas en la acera va a depender del tipo de suelas de los zapatos que yo llevo puestos. So, if we are working with circumstances, moment by moment, we are participating in a field of revelation, or new patterns of the environment are arising with the new patternings of myself. Entonces, si yo estoy trabajando con las circunstancias, pues yo estoy trabajando con nuevos patrones que surgen en esas circunstancias y nuevos patrones que surgen en mí mismo. So I'm not starting from a proposition, oh, I know how to walk, I know how to deal with any situation. It's not like that. Entonces, no parto de una afirmación del tipo,
yo sé andar, yo sé cómo manejarme en el mundo. I move with the shape of the world. Yo me muevo con la forma del mundo. My shape alters the shape of the world. The shaping of the world alters my shape. This is a dynamic, interactive unfolding. Mi forma, mi manera altera la forma del mundo, la forma del mundo altera mi manera. Esto es un juego dinámico de As I've movimiento en el indicated mundo. many times, our approach is not heroic. Y como hemos indicado un montón de veces, nuestro enfoque no es heroico. We're not seeking to dominate the world or make it comply with our intention. No, Rather, we are collaborating with the optimal potential of this moment of revelation. no estamos intentando alterar el mundo y hacer que se pliegue a nuestras intenciones, sino estamos participando en cada momento de revelación. So if you're tired, have a rest. Entonces, si estás cansado, descansa. If you have to be close to people you don't like, then take care. Si tienes que estar cerca de gente que no te gusta, pues ten cuidado. If you have a boss at work who is very unpleasant, Si tú tienes un trabajo, o sea, un jefe en tu trabajo que es muy desagradable, then you can see him as a swirling mass of five colored snakes representing the five poisons which are manifesting. lo puedes ver como un remolino de energía de 5 colores que representa a las 5 serpientes de los 5 venenos. Tantra is full of practices of the imagination. El Tantra está lleno de prácticas de la imaginación. The imagination indicates that everything is an illusion. La imaginación nos indica que todo es una ilusión. So the key thing is not to feel trapped by a definition coming from the outside into you or from you onto the outside. La cuestión es no sentirse atrapado por una definición que viene de ti al mundo ni del mundo hacia ti. So if you need to keep your job and you don't like your boss, that is not a final situation. Entonces, si tú necesitas mantener tu trabajo y no te gusta tu jefe, pues eso no es una situación final. You can sit in a meeting with your boss and say prayers for them. Tú puedes sentarte en una reunión con tu jefe y decir oraciones por él o por Or you ella. can imagine that when they die, they will go to hell and they're being roasted and they're being cut in little pieces and so on. O puedes imaginarte que cuando mueran van a ir al infierno y que van a ser asados y que los van a cortar en trocitos. Nothing is real. Everything is interpreted. Nada es real, todo es interpretado. Okay, so next question. Vale, pues I still often treat the time of meditation as more important, more sacred than the time of my daily activities. What ah, can I do to change this view? vale, pues siguiente pregunta. A menudo sigo viendo el tiempo de la meditación y de la práctica como más importante que el tiempo de la vida diaria. ¿Cómo puedo cambiar esta visión? What can I do to avoid making the time after meditation less meaningful? ¿Cómo puedo evitar hacer que el tiempo después de la meditación sea menos lleno de sentido? So this indicates operating inside a hierarchy of values. Esto lo que indica es que está funcionando dentro de una jerarquía de valores, So that certain aspects of the world are said to be special and important, and other aspects ordinary and not very important. de manera que determinados aspectos del mundo se colocan como especiales y muy importantes y otros aspectos del mundo se colocan como muy corrientes y sin importancia. Now, if you are
practicing devotion, Entonces, si tú practicas la devoción, then we say, oh, the Buddha is much better than you. entonces decimos, ah, pues el Buda es mucho mejor que You are in a mess. tú estás hecho un lío, The Buddha is very clear. el Buda es muy claro, So that's why I pray to the Buddha and the Buddha doesn't pray to me. y por eso es por lo que yo rezo al Buda y el Buda no But reza a mí. that's a very relative truth positioning. Pues eso es un posicionamiento de verdad relativa. It's a method for generating devotion and faith and commitment to the Dharma path. Es un método para generar devoción y fe y compromiso con el camino del Dharma. But when we enter into the paths of Tantra and Dzogchen and Mahamudra, Pero cuando entramos en el camino del Tantra, del Dzogchen, del Mahamudra, we see that all phenomena have the quality of being the radiance of the ground. vemos que todos los fenómenos tienen la cualidad de ser el resplandor de la base. The openness of the Buddha's mind gives rise to these illusory phenomena coming and going. La apertura de la mente del Buda da lugar a todos estos fenómenos que van y vienen. So we have these two aspects. We have the Madhyamika view that everything is emptiness, only emptiness. That is the sole truth of all phenomena. Y entonces tenemos estos dos aspectos, que en la visión madhyamika, que todo es vacuidad, que la vacuidad es la verdad de todos los fenómenos. And then from the point of view of the Yogacara philosophy, we have the understanding, yes, everything is empty, and yet here it is, it's showing. Y luego tenemos la visión del entendimiento Yogacara, que dice, sí, todo es vacío, pero sin embargo está aquí, se muestra. All phenomena are equal in their emptiness, Todos los fenómenos son iguales en su vacuidad. and yet they can be differentiated according to their appearance. Y sin embargo pueden ser diferenciados de acuerdo con su apariencia. So, with regard to the question, from our sitting practice, we want to bring the openness of the understanding of everything moving in space so that everything is even in its being an aspect of space, yet differentiated according to its impact and function. Entonces, desde nuestra práctica, nosotros queremos llevar al mundo de la experiencia que todos los fenómenos son iguales en su indiferenciación, en que son todos vacuidad, son todos vacíos en sí mismos, pero son diferentes en su manifestación, en cómo se presentan, en cómo se manifiestan. So that in terms of comparing eating ice cream and meditating, Entonces, en la cuestión de comparar lo de comerte un helado y meditar, if I want to develop diabetes, eating a lot of ice cream is good. si yo quiero desarrollar diabetes, pues tomar un montón de helados es bueno. Meditation won't help me get diabetes. La meditación no me va a ayudar a obtener diabetes, a conseguir la diabetes. So, what is it I want? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? If I want to have more space, more insight, more clarity, then relatively speaking, meditation is better than ice cream. Entonces, si yo quiero tener más espacio, más comprensión, más, pues en ese sentido, pues de manera relativa, la meditación es mejor que tomar un helado. So this is very, very important. Entonces, esto es muy, muy importante. When we think of dependent origination or dependent arising, Cuando pensamos en originación dependiente o surgimiento dependiente, the formulation is on the basis of this, that arises.
La formulación es, sobre la base de esto surge aquello. So, on the basis of wanting to increase clarity and awaken to how my mind actually is, Entonces, sobre la base de querer incrementar mi claridad y despertar a cómo es mi mente en realidad, then meditation is very helpful. entonces la meditación es muy útil. If I want to develop my skills as a cook, meditation is not so helpful. Entonces, si yo quiero desarrollar mi habilidades como cocinero, entonces la meditación no es muy útil. On the basis of this, that arises. Sobre la base de esto surge aquello. What is it that I want to arise? ¿Qué es aquello que quiero que surja? Although the mind is inherently clear, on a relative level, we can develop the clarity of the mind according to whether we do the practice or not. Aunque la claridad de la mente es intrínseca a un nivel relativo, nosotros podemos desarrollar o no claridad si practicamos o no. So we cannot say that meditation is better than eating ice cream. Entonces, no podemos decir que la meditación sea mejor que comer helado. It depends. Depende, Everything depends. todo depende. This is the meaning of dependent. Y eso es el significado de dependiente. The Buddha is better than ordinary people. El Buda es mejor que la gente corriente. It depends. Depende. When the communists were in a very aggressive mode in Tibet, the sight of the Buddha statue made people very angry. Cuando los comunistas estaban en un estado muy enfadados en el Tíbet, pues la visión para ellos de una estatua del Buda On the les hacía basis of ponerse muy wanting to enfadados. fulfill the vision of Mao Zedong, the destruction of the monasteries and the statues and paintings was very important. Entonces, sobre la base de querer cumplir con los deseos de Mao Zedong, la destrucción de los monasterios, de las estatuas, de los cuadros, pues era muy It importante. depends. Así que depende. We may believe that the statue of the Buddha is very beautiful and very sacred and holy and important. Nosotros podemos creer que la estatua del Buda es muy hermosa y muy santa, sagrada y But the muy statue of the importante, Buddha has no inherent value. pero la estatua del Buda no tiene ningún valor inherente. If I have devotion, I project the value into the statue. Si yo tengo devoción, yo proyecto valor dentro de la estatua. And if I don't have devotion, I don't project value. Y si yo no tengo devoción, yo no proyecto valor. There are in the world of the trade in Oriental antiques, there are many gangs of professional thieves who travel around and break into monasteries and steal statues. En el mundo del comercio de antigüedades hay un montón de ladrones que entran en los monasterios antiguos y roban And estatuas. sometimes they simply cut the statue off at the ankles Y because they can't separate the foot from the base. y a veces, pues simplemente pues cortan la estatua en los tobillos porque no pueden separar los pies de su base. On the basis of the desire to have money, the statue is a commodity to be sold. Sobre la base del deseo de querer tener dinero, la estatua se convierte en una mercancía que puede ser vendida. But the next day, when the people who have devotion come and they look at these little stumps of feet left, Pero al día siguiente, cuando llega la gente que tiene devoción y ve estos pequeños pies que se han quedado ahí pegados, they think, oh, how is this possible? How could anyone do this? y dicen, pero bueno, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo es que alguien puede hacer esto? It's very easy.
people can do it because they don't believe the same as you. Es muy fácil, pues porque la gente no cree lo mismo que tú crees. So this is relative truth. Entonces, esto es verdad relativa. The absolute truth is that everything is empty. La verdad absoluta es que todo es vacío. This emptiness offers the potential to manifest interconnectivity and act with kindness to all beings. Este potencial ofrece la conectividad y la posibilidad de actuar con bondad hacia todos los seres. But it also offers the potential to manifest the thought, me first, I'm the most important, I don't care about you. Pero también ofrece ese potencial, la posibilidad de decir yo primero, a mí, tú que me importas, yo solo me The preocupo difference sobre mí between mismo. these two positions is whether you recognize your own basic ground or source or you don't. Y la diferencia entre estos dos posicionamientos es si tú reconoces tu propia base o si no la reconoces. So now we have another question. Entonces ahora tenemos otra Uh, pregunta. How did traditional practitioners in Tibet deal with their emotions? ¿Cómo lidiaban los practicantes tradicionales en el Tíbet con las emociones? So, with regard to what we've already looked at tonight, Pues con respecto a lo que hemos estado considerando esta noche, we see that this question is very vague vemos que esta pregunta es muy vaga, because it depends on the view that the traditional practitioners were employing. porque depende de la visión que esos practicantes tradicionales estaban empleando. If people had taken monastic vows and were following the traditional Vinaya instructions, Si la they gente, would seek to control the expression of their rough emotions. si la gente había tomado votos monásticos y llevaba a cabo el Vinaya, y entonces de unas determinadas reglas, pues lo que intentaban era controlar la expresión de esas emociones perturbadoras. But if they were yogis, they might express their emotions to the cave they are living in, shouting into the wind, dancing in the rain, or behaving in strange ways. Pero si eran yogis, pues quizá estaban expresando sus emociones, gritando en la cueva, bailando o gritándole al viento, o bailando bajo la lluvia y comportándose de maneras muy extrañas. Nowadays, we have hospitals where people can have operations. Hoy día tenemos hospitales en donde pues, se puede operar a las personas. We trust that the doctors can cut us open and do things inside us and then stitch us up again. Confiamos que los médicos nos van a abrir, nos van a rajar, nos van a abrir, van a operar ahí Because the dentro y luego nos surgeon van a has coser. been practicing cutting up dead bodies and is able to predict what's inside. Porque el cirujano ha practicado cortando cuerpos de muertos y entonces está familiarizado con lo que se va a encontrar ahí dentro. Now, you can look at the emotions in your mind, Entonces tú puedes mirar tus emociones en tu mente, but often it's easier to know that you're angry by shouting at someone. pero a menudo es más fácil el darte cuenta de que estás enfadado Now, cuando le if your gritas a alguien. intention is to develop wisdom and compassion, Entonces, si tu intención es desarrollar sabiduría y compasión, and you're using the opportunity of being angry to recognize the nature of anger, then this is also virtuous. entonces tú utilizas la expresión del enfado para darte cuenta cuál es la naturaleza del enfado, entonces eso es virtuoso. But if you're just using the opportunity to dump your shit on someone else, then it's not dharma. Pero si tú estás utilizando la oportunidad para lanzar tu mierda sobre alguien, pues entonces eso no es dharma. So we can't have general conclusion. It always depends. Entonces no podemos tener conclusiones generales, siempre depende.
There is a traditional saying that the behaviors which bind ordinary beings into samsara are the very path of liberation for yogis. Hay un dicho tradicional que dice los peligros que atan a la gente corriente al samsara son las oportunidades de liberación para los But yogis. being a yogi is not like being a school teacher. Pero ser un yogi no tiene nada que ver con ser un maestro de escuela. It's not an occupation. No es una ocupación, It's a quality of presence. es una cualidad de presencia. So if you are going to follow the path of yoga, Entonces, si tú vas a seguir el camino del yoga, then we have to maintain the non-duality of appearance and emptiness, entonces tenemos que mantener la dualidad de no apariencia y vacuidad, anger and de apariencia y emptiness, vacuidad. desire and emptiness, pride and emptiness, jealousy and Y emptiness. entonces enfado y vacuidad, orgullo y vacuidad, deseo y vacuidad, celos y vacuidad. So this question has a second part, which is, why in the West are we so serious about the theme of my practice? Entonces, esta pregunta tiene una segunda parte que dice, ¿por qué en Occidente nos tomamos tan en serio esto de mi práctica? The short answer is because we are stupid. Bueno, pues la respuesta corta es porque somos estúpidos, Because we think if things are holy, they should be taken seriously. porque pensamos que si las cosas son sagradas, no las tenemos que tomar en serio. I have to do my practice. Yo tengo que hacer mi práctica, No one should disturb me. ni nadie me debe perturbar. I'm doing something special. Estoy haciendo algo especial. This is more important than anything else. Esto es más importante que cualquier otra cosa. All these statements are very pompous. Pues todas estas afirmaciones son muy pomposas. In any situation, the arising of self is the arising of other. En cualquier situación, el surgimiento del yo es el surgimiento del otro. I want to meditate, the neighbors want to play loud rock and roll. Yo quiero meditar, mis vecinos quieren poner rock and roll a todo volumen. How to meditate with rock and roll? ¿Cómo meditar con rock and roll? There is sound. Hay sonido. We know that sound is vibration. Sabemos que el sonido es vibración. We can fall into the melody and seek to track the melody and predict it. Podemos caernos en la melodía, entregarnos a la melodía y seguirla e intentar predecirla. Or we can stay with the immediacy of sound as it manifests moment by moment. O podemos quedarnos con la inmediatez del sonido tal como se manifiesta momento a momento. If we follow this latter approach, then we can integrate whatever is occurring into our practice. Si seguimos este segundo enfoque, entonces podemos integrar en nuestra práctica cualquier cosa que suceda. Our practice is not something to be protected. Nuestra práctica no es algo que tengamos que proteger. Our practice is to relax into the intrinsic openness of the mind, which doesn't need any protection. Nuestra práctica es relajarnos en la apertura intrínseca de la mente que no necesita ninguna protección. Okay, so then we have another question, which is, there is a lesser emphasis on long silent retreats in our tradition than, for example, in the Zen or Theravadan traditions. What is the reason for this? La siguiente pregunta es, ¿hay un énfasis menor en retiros de silencio largos en nuestra tradición si lo comparamos con la tradición Zen o la tradición Theravada o Theravada, por ejemplo? ¿Cuál es la razón de esta diferencia? It always depends on the view, what you are trying to do. Siempre todo depende de la visión, de lo que estás intentando hacer. The Theravadan tradition is focused on non-reactivity. La tradición Theravada se centra en la no reactividad. To develop a calm, clear mind which is not distracted by the arising of thoughts.
El desarrollar una mente calma y no distraída, o sea, una mente calma que no sea distraída por los pensamientos. And so we want to have an ever increasingly subtle meditative absorption. Y entonces queremos desarrollar una absorción meditativa que cada Because vez it is sea subtle, mayor. it requires careful support. Y puesto que es muy sutil, pues requiere un apoyo fuerte, un apoyo This is the cuidadoso. path of the first turning of the Buddha's of the wheel of Dharma by Shakyamuni Buddha. Y este es el primer giro de la rueda del Dharma del Buda Shakyamuni, Where he's concerned with suffering, impermanence, and absence of inherent existence in the person. En lo que se ocupa es del sufrimiento y de la ausencia de existencia inherente en la persona. The Zen tradition is a Mahayana tradition La tradición Zen es una tradición mahayana, linked to the Mahayana Sutras. ligado a los sutras mahayana. It's concerned with non-reliance on linguistic formation. Descansa o se basa en pues, no apoyarse en formaciones lingüísticas, So its aim is towards lingüísticas. signlessness. Entonces, su objetivo va hacia la ausencia de signos And without hope or aspiration. y sin esperanza ni aspiración And emptiness, y vacuidad, which are the three marks or the three signifiers of liberation. que son la marca o los tres significantes de de la liberación. So in the Zen tradition, they don't study very much, Entonces, en la tradición Zen no estudian mucho, but sit for a long time, allowing appearances to arise without being built on into structures of interpretation. entonces se sientan durante mucho tiempo permitiendo que surjan cosas en su mente sin estructuras de interpretación. Because we have a lot of attachment and karmic history, this is very difficult to do. Y puesto que tenemos mucho apego e historia kármica, esto es algo muy difícil But de hacer. for Tantra and Dzogchen and Mahamudra, these are called the easy path or the quick path. Pero en el Tantra, el Dzogchen, el Mahamudra se llaman el camino fácil, el camino rápido, in which we use the obstacles or obscurations that the Theravadan and the Zen Buddhists are trying to overcome, we use them as our path. en el que se utilizan los obstáculos o los oscurecimientos del camino que surgen y que se intentan evitar en los caminos Theravada o en el camino del Zen, se utilizan para ayudarnos en And el so for camino. that reason, we don't sit for a long time. Y por esa razón no nos sentamos durante mucho tiempo. What we want is freshness, Lo que queremos es frescura, not struggle. no lucha. We're not overcoming something. No estamos sobreponiéndonos a algo. We're relaxing ourselves out of our self construct, which is artificial. Estamos relajándonos, estamos deshaciéndonos a base de relajación de nuestra So that we construcción de can nosotros mismos, be present in the intrinsic openness of the mind, de manera que podamos estar presentes en la apertura intrínseca de la mente and thereby experience the transience of all that occurs in the mind, or in the language of Dzogchen, it's self-liberation. y entonces todo lo que surge de manera transitoria en la mente, con el lenguaje del Dzogchen se dice que se autolibera. So the second part of this question is, when everything is empty,
and thoughts and feelings and emotions are mere constructs, how does one not become nihilistic about everything? Entonces, la segunda parte de la pregunta es si todo es vacío y los pensamientos, los sentimientos, las sensaciones son meros constructos mentales, meras construcciones mentales, ¿cómo no volverse nihilista en el que nada The importa? question continues, I recently lost a friend, and it is hard to grieve without thinking that this sadness is just a construct of the mind. It feels like dismissing my emotion. Y continúa la pregunta diciendo, recientemente perdí un amigo y esta tristeza pues es difícil en el sentido de que si veo que mi tristeza no es más que un constructo mental, pues entonces no tiene ninguna importancia, entonces me da la sensación de que So the estoy issue dejando here de is atender mis emociones. the dualizing or the separation of emptiness from appearance. Entonces, lo que sugiere aquí es la dualización o la separación de vacuidad y apariencia. So we have to go back to the Heart Sutra. Entonces, tenemos que volver al Sutra del Corazón. Form is emptiness. Emptiness is not other than form. La forma es vacuidad. La vacuidad no es otra cosa que la forma. Grief is emptiness. Emptiness is not other than grief. La pena es vacuidad. La vacuidad no es otra cosa salvo Anger la pena. is emptiness. Emptiness is not other than anger. El enfado es vacuidad. La vacuidad no es otra cosa salvo el enfado. All the phenomena of samsara and nirvana are inseparable from emptiness. That is to say, they have no self-substance. Todos los fenómenos, tanto en el samsara como en el nirvana, son ausentes de existencia inherente. Es decir, están vacíos. Therefore, what is required is to relax oneself from fixation in the polarities. Y es decir, lo que se requiere es relajarnos de la fijación en las polaridades. If my friend hadn't died but had stayed alive, that would have been better. Si mi amigo no hubiese muerto y hubiese seguido viviendo, eso hubiese sido mejor. That's an interpretation. Esa es una interpretación. They were alive and they died. Estaba vivo y luego murió. I liked them when they were alive, and now I'm sad that they are dead. Me gustaba cuando estaba vivo y ahora estoy triste porque está muerto. Both the feeling of liking and the feeling of grief are empty of self-substance. Tanto el sentimiento de que te gustaba tu amigo con el sentimiento de pena por su muerte son vacíos. Was changing moment by moment with circumstances. Mi amigo era cambio momento a momento debido a las circunstancias. My friend manifested in many forms. Mi amigo se manifestaba en muchas formas, but did not exist as someone or something. Pero no existió como alguien o como algo. This is the unification of appearance and emptiness. Esta es la unificación de apariencia y vacuidad. No one died. Nadie murió. Now, this is difficult to understand. Entonces, esto es difícil de entender. You have to look again and again to see the impermanence of phenomena. Tienes que mirar una y otra vez para ver la transitoriedad de los fenómenos. I was very fond of my mother. Pues yo me sentía muy cercano a mi madre. And so I can tell you various things about my mother. Entonces puedo contaros bastantes cosas sobre mi madre. But these are ideas and memories and constructs. Pero todo esto son ideas y recuerdos y constructos. My thoughts about my mother Mis cannot pensamientos, produce the actuality of my mother. mis pensamientos sobre mi madre no pueden producir la realidad de mi madre. The actuality of my mother was ungraspable.
La realidad de mi madre era inasible, inatrapable, because she changed according to circumstances. porque ella cambiaba de acuerdo a las circunstancias. There's no essential or definable or predictable mother. No hay ninguna madre esencial, definible, predecible. But being a stupid person, I invent my idea of my mother and then convince myself that my own idea of my mother is the truth of my mother. Pero siendo una persona estúpida, yo invento mi idea de mi madre y luego me convenzo de que mi idea de mi madre es mi madre. And after many years of being in Dharma, when I see what I was doing, it makes me sad. Entonces, después de pasar muchos años en el Dharma, cuando yo veo lo que yo hacía, me pone triste. Because by being attached to my idea about my mother, Porque al estar apegado a mi idea sobre mi madre, a la idea que yo tenía de I didn't ella, see my mother in the dynamic immediacy of her manifestation. yo no veía a mi madre en su manifestación, en su naturaleza dinámica de manifestación. This is why the texts say grasping makes you stupid. Por eso, por lo que dicen los textos, el aferramiento te vuelve It estúpido. doesn't mean that it makes you unintelligent and not able to pass your exams. No, eso no significa que te quite inteligencia, que no seas capaz de aprobar tus The exámenes. basis of the stupidity is substituting conceptual elaboration for the direct, immediate freshness of the inseparability of appearance and emptiness. A la base de la estupidez es sustituir la inmediatez de la presencia no dual, de presencia y vacuidad, por nuestros pensamientos, por nuestra interpretación. So the key point is not to limit yourself, not to decide in advance that some emotions are unacceptable. Entonces, la cuestión clave aquí es no definirte por adelantado, no decidir que algunos sentimientos son But to stay with the inaceptables, freshness of the emotion as it sino, arises and to allow it to pass. sino quedarte con la frescura de la emoción tal como surge y permitirle que pase. Okay, so next question. What is meant by exhaustion of the phenomena? Or sentences like, when you see unobstructedly without an object, this is the view. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿qué se quiere decir con afirmaciones como extinción de los fenómenos? O cuando ves sin la mediación de una cosa. Exhaustion of phenomena means exhaustion of the delusion that phenomena exist as something in themselves. La extinción de los fenómenos, a lo que hace referencia es la extinción de la visión de que los fenómenos tienen una realidad por sí mismos. So, with the example I just gave you of my mother, Entonces, con el ejemplo que os acabo de dar de mi madre, my mother for me is full of my thoughts and feelings about my mother. mi madre para mí está llena de mis pensamientos, de mis sentimientos sobre mi madre. Having filled my mother with my thoughts about her, I couldn't see her. Habiendo llenado mi madre de mis pensamientos, de mis sentimientos, pues yo no la podía ver. So, by sitting with the actuality of thoughts, feelings, memories, we see that they are ungraspable and self-vanishing. Entonces, al sentarnos con la realidad de los pensamientos, de los sentimientos, vemos que son transitorios, que son inatrapables y que se liberan por sí mismos. And therefore, we don't fill them with our own projections. Y entonces no los llenamos con nuestras propias proyecciones. The fullness of phenomena is the fullness of our interpretation. La plenitud de los fenómenos es la plenitud de nuestras interpretaciones.
And of course, what we see in the world in terms of politics is that this fullness of phenomena depends on your position. Y por supuesto, lo que vemos en el mundo en términos de política es que esta plenitud de los fenómenos depende de tu Some posicionamiento. people think Mr. Putin is very good, other people think he's very bad. Algunas personas piensan que el señor Putin es muy bueno, otras piensan que es muy This malo. is the same for all these world leaders. Es lo mismo con todos estos líderes mundiales. Is Putin good or bad? It depends. ¿Es Putin bueno o malo? Depende. Putin is a product of dependent origination. Putin es un producto de originación dependiente. He doesn't exist in and of himself. No existe por sí mismo ni de sí mismo. He is a construct, Es un constructo, una construcción as is mental. Netanyahu and so on. Y como es Netanyahu y los demás. So when you see the second aspect is saying, when you see unobstructedly without an object, that is the view. Y entonces, el segundo aspecto es cuando ves de manera inobstruida, sin un objeto, esa es la So visión. when you see a picture of Mr. Putin, Entonces, cuando tú ves una foto del señor Putin, you see color and shape. tú ves color y forma. You put the Putin into Putin, Tú pones Putin en Putin. especially when you want to put the Putin. Especialmente cuando tú quieres poner el Putin Too Putin. much. That's an English joke. Bueno, pues eso es demasiado, eso es un chiste inglés. Because Mr. Putin is not an object except for those who are engaged in objectification. Porque el señor Putin es el que se pone para... He is, as he manifests, he is a potential. Entonces, él cuando se manifiesta es un potencial. And that potential is revealed for us in the co-emergence of the open, empty potential of the formation and the potential of our mind to interpret. Entonces, ese potencial, lo que se ve es el encuentro de ese potencial que puede adoptar formaciones y nuestra manera de mirar, nuestra interpretación que hace que adopte in un that sense, posicionamiento there is no concreto. object. Entonces, en ese sentido, no hay ningún So objeto. then we are seeing unobstructedly. Y de esa manera estamos viendo sin I obstrucción. see and I believe. Yo veo y yo creo. You could have two streams like that. Tú puedes tener así dos corrientes. But when you merge these streams and then you think, oh, I know what this guy Putin is like. He is like this. Pero cuando tú fundes estas dos corrientes y tú dices, yo sé quién es este Putin, yo sé quién es este tipo. Then what you are actually seeing is a reflection of your own mind. Entonces lo que tú estás viendo en realidad es un reflejo de tu propia mente. The Putin you imagine is existing out there is a construct formulated from your own interpretation, from your politics, your ethics, and so on. El Putin que tú crees que está ahí es en realidad un Putin que se genera a partir de ti, de tu visión de la política, de tus interpretaciones éticas, de etcétera. So the next aspect of this question is, are phenomena the reflections of the mirror? Y el siguiente aspecto de esta pregunta es, ¿son los fenómenos reflejos en el espejo? Yes, if we use that metaphor, yes, then they are indeed reflections. Pues sí, si utilizamos esa metáfora, sí son desde luego reflejos. Then the second bit here is, how can they disappear? Y la siguiente parte de aquí, de este trozo, es ¿y cómo pueden Well, you have desaparecer? to keep looking at the mirror. Bueno, pues tienes que seguir observando el espejo. When you just focus on the mirror, never mind what is put in front of the mirror, just look in the mirror, you see the reflection arises from the mirror and then vanishes into the mirror.
Cuando tú te centras en el espejo, no en lo que se coloca delante del espejo ni en el contenido del reflejo, cuando tú te centras solo en el espejo, entonces ves que It surge un hasn't come reflejo y from se somewhere. desvanece It dentro hasn't del stayed espejo. somewhere. It doesn't go anywhere. No ha venido de ningún lado, no ha permanecido en ningún lado, no se ha ido a ningún Because the lado, reflection never separated from the mirror. porque el reflejo nunca se separó del espejo. It was in the mirror, but not born out of the mirror. Estaba dentro del espejo, pero no nació fuera del espejo. And so, like an unborn ghost, it just vanishes. Y entonces, como un fantasma no nacido, simplemente se desvanece. So, second question is, can stillness and movement be experienced separately? Y entonces, la siguiente pregunta dice, ¿pueden experimentarse de manera separada la quietud y el Better to do your movimiento? practice to find the answer for this. Pues es mejor que tú hagas tu práctica para encontrar la respuesta a esta pregunta. To find the stillness of your mind, you have to not rely on the movement of thoughts about the mind. Para encontrar la quietud de la mente, tú tienes que dejar de confiar en los pensamientos que te cuentan la verdad de tu mente. What I would say is that stillness and movement are both signs. They are linguistic signs. Lo que yo diría es que tanto quietud como movimiento son signos, los dos son signos When you lingüísticos. go on out on the road, you see road signs which point don't park here or no entry to this new road. Cuando tú vas por la carretera, tú ves señales, tú ves signos de no aparcar aquí o no entres en esta carretera nueva. We're used to signs referring to something. Estamos acostumbrados a estos signos, a estas señales que se refieren a algo. So we began by looking at the 5 questions. Y entonces empezamos considerando las 5 preguntas. So we start to see, the concepts I have in my mind are tools for elaborating patterns of concepts. Y entonces empezamos a darnos cuenta de, vaya, las herramientas que yo tengo en mi mente son herramientas para construir patrones de pensamiento. So if I think a lot about stillness and movement and I have a sense of what they might mean, this is likely to be an obscuration for the actual practice. Y entonces, si yo empiezo a tener un sentido de lo que pueden significar quietud y movimiento, esta interpretación puede ser un poco de un oscurecimiento para la práctica de verdad. Is, in simple terms, when we sit, we are aiming for stillness. En términos prácticos, cuando nosotros nos sentamos, When we get up from the sitting practice, we are engaging with movement. cuando nosotros nos sentamos, estamos buscando quietud. Cuando nos levantamos y vamos al For mundo, estamos yogis, the buscando el fulfillment of the movimiento. practice is to see that there is no true difference between what occurs while sitting and what occurs afterwards. Y entonces los yogis a lo que aspiran es a no ver la diferencia entre el movimiento, en en el momento de la meditación So somebody is saying o that sea, entre la quietud they have de la had meditación y el glimpses of movimiento what seems después. to be the nature of the mind. Entonces, después la siguiente pregunta es, ¿qué es lo que parece la naturaleza de la mente? No la he entendido muy bien. That they have confidence in the open freshness of this experience. Que tienen confianza en la frescura abierta de esta experiencia. Then they say, however, I haven't received a direct transmission from any Dzogchen master. Sin embargo, no he tenido una transmisión directa de ningún maestro de Dzogchen. My question is it possible to recognize the nature of mind by ourselves, or do we need a direct transmission? Mi pregunta ¿es posible reconocer la naturaleza de la mente por uno mismo o necesitamos una transmisión directa? In order to have a direct experience,
You don't need transmission. Para tener una experiencia directa no necesitas una As they transmisión. say, you can have this experience in orgasm through sneezing, through slipping on the street, Como se dice, tú puedes tener esta experiencia a través del orgasmo, del estornudo, de resbalarte en la a calle. sudden intense experience which shocks you out of the seeming linear continuity of your self-construct. Es decir, un shock de repente que te saca de tu narrativa lineal que construye That tu can yo. occur in all sorts of situations. Y eso puede suceder en todo tipo de situaciones. Some people get it from being very sick, Alguna gente pues lo consigue cuando o lo having obtienen de estar muy fever or enferma COVID. o cuando tienen miedo con COVID. However, if we want to find out how to rest in the openness and Pero, to not interfere with it so that it becomes the ground source of every experience which arises for us, then probably we need transmission. pero si lo que queremos es encontrarnos en la experiencia de meditación y encontrarnos, encontrar esa espaciosidad, But pues there's probablemente some necesitemos confusion about transmisión. the meaning of transmission. Pero quizá lo que haya es un poco de confusión con el término transmisión. It's not that somebody can give you something, No es algo que alguien te pueda dar, but they help to put you in the way of it. sino que te ayudan a colocarte a la manera de. So it would be as if you went to a Alexander Technique teacher or Feldenkrais teacher, Es como si tú fueses a alguien de la técnica Alexander o alguien de and they might la ask you to stand straight. y alguien y te piden que tú te estés de And then pie they completamente start to recto. move your shoulders, tuck in the base of your spine or whatever. Y entonces pues empiezan a mover tus hombros o están intentando colocar la base de tu columna, etcétera. Now you're straight. Y ahora tú estás recto. You thought you were straight before Tú pensabas que tú estabas recto antes because you have become used to feeling that you are straight when you are not. porque te habías acostumbrado a sentir que estabas recto cuando en realidad no lo estabas. So the transmission is a chance to see, oh, what I thought was the case is not the case. Entonces la transmisión es una oportunidad para darte cuenta, lo que yo pensaba que era así, no es así. This is different. Esto es diferente. Now, this moment doesn't last very long. Entonces, este momento no dura mucho. You have been believing nonsense for a very long time. Tú has estado creyendo en tonterías durante mucho tiempo. In English, we say, better the devil you know. En inglés se dice mejor mejor diablo conocido, mejor el diablo conocido. That is to say, you are familiar with how to be in a ego consciousness, a self-referential consciousness. Es decir, tú estás familiarizado a estar dentro de una conciencia de ego, de tu yo ego, es decir, It en una feels conciencia familiar. autorreferencial. Eso se siente familiar. It feels like me. Se siente como yo. So it's very easy to slip back into it. Y entonces es muy fácil caer de vuelta ahí. So there is the transmission, which people can do with crystals or peacock feathers or all kind of things, shouting pet and so on. Y entonces está esta transmisión que pueden hacer la gente con todo tipo de maneras, con cristales, con plumas de pavo, But we need gritando pet y to demás. remember what Garab Dorji says is open to the open, Pero tenemos que recordar lo que nos dijo Garapriorge, es decir, ábrete a la apertura. second point is don't cover the open with your thoughts. El segundo punto es no
cubras, no tapes la apertura con tus And the pensamientos. third is just stay open. Y la tercera es simplemente permanece abierto. So easy to say, difficult to do. Entonces, va a ser fácil de decir, pero difícil I want de to be hacer. open, but I keep closing Yo quiero estar abierto, pero sigo cerrándome. because closing feels like me. Porque eh, estando cerrados Of me course it siento does. yo. Por supuesto que sí. Me is a shape. Yo es una forma, yo soy So una I forma. have something to align with. Y entonces yo tengo algo con lo que alinearme. Feels like me. Se siente como yo. The open doesn't feel like me. La apertura The no la open siento como has yo. no fixed content, yet it's always filling with the potential for participation and responsivity. La apertura no tiene ningún contenido fijo y sin embargo siempre está llena de ese potencial de conectividad, de capacidad de respuesta. But how can I just be open with all this potential? Pero bueno, ¿cómo puedo estar yo abierto con todo este potencial? So the teaching says, don't hold your mind inside, don't hold the world outside. Y lo que dice la enseñanza es no mantengas a tu mente en el interior, no mantengas el mundo en el exterior. I am I am co-emergent with circumstances. Yo coemerjo con las circunstancias. Or to put it another way, sometimes the mind looks subject, sometimes it looks object. Y o para ponerlo de otra manera, a veces la mente parece sujeto, a veces parece objeto. It's not a problem I have to solve. No es un problema que yo tenga que resolver, It's not a practice I have to do. no es una práctica que yo tenga que hacer. I am within the emergent field. Yo soy en el campo emergente. As part of the emergent field, I respond to the shifts in the emergent field. Como parte de ese campo emergente, yo respondo a los giros, los cambios de ese campo emergente. Sometimes it looks like I am shifting the shape of the field. A veces parece como que yo estoy cambiando la forma de ese campo. Sometimes it looks that the field is shifting my shape. A veces parece que el campo cambia mi forma. This is a dualistic interpretation. Esto es una interpretación dualista. Dependent co-origination, shape is shifting, shape is shifting, shape. En originación codependiente hay un cambio de forma, cambio de forma, cambio de forma. Formas cambian. So if we stay like that, the transmission becomes real for us. Y entonces, si permanecemos de esa manera, la transmisión se vuelve real para nosotros. Then he says how to receive transmission when it may not be possible to meet the teachers in the East. Y entonces, finalmente, muy rápidamente, dice, ¿cómo es posible recibir la transmisión cuando no podemos encontrarnos con maestros We do our en best. Oriente? Pues hacemos lo que podemos. If you formulate some kind of ideal situation and you know how it should be, Si tú formulas una especie de situación ideal y tú sabes cómo debería ser, then you are going to be disappointed. entonces tú seguro, tú te vas a defraudar. But if you open yourself in the various situations you can encounter, Pero si tú te abres a ti mismo a las diferentes situaciones que tú puedes encontrar, responding to the pulsations of the environment around you, respondiendo a las pulsaciones del entorno que te rodea, praying to Padmasambhava or to Tara, and studying some of the basic texts that we have, orándole a Padmasambhava o a Tara, estudiando alguno de los textos que tenemos, then you start to see how you make your mind dull when it is actually bright. y entonces empiezas a ver cómo tú haces que tu mente sea opaca cuando en realidad es brillante. I am the darkener of the Buddha mind.
Yo soy el oscurecedor de la mente búdica. So when I say I am James, Entonces, cuando yo digo, yo soy James, what is your profession, James? ¿cuál es tu profesión, James? I am the darkener of the Buddha mind. Yo soy el oscurecedor de la mente del So, Buda. James, why would you choose such a fucking stupid occupation? Y entonces, James, ¿por qué escoges una ocupación jodidamente estúpida? Because I'm stupid. Pues porque soy estúpido. Would you like to stop being stupid? ¿Te gustaría dejar de ser estúpido? I'm not sure. Oh, no estoy seguro. That's how we make sure we don't get the transmission. Así es como nos aseguramos no recibir la transmisión. So now we come to the end for today. And in December, at the beginning, we have a weekend to look more at Mahamudra. Así es como terminamos por hoy y en diciembre tenemos un fin de semana que tendremos tiempo de hablar sobre el Mahamudra. So thank you to our translators. Entonces, gracias a los traductores. Without them, our work wouldn't proceed very well. Sin ellos, nuestro trabajo no iría muy bien. And I hope what we've done tonight is some use to you. Y espero que lo que hemos hecho esta noche sea de alguna utilidad para vosotros. So I say goodbye. Vale, pues os digo adiós. Bye, bye, bye. Adiós. Bye, bye, bye. Bye, bye, Adiós. bye. Bye bye. Bye bye. Oh, Thank you, Chen. bye. Thank Thank you. you. Thank you, Bye, James. bye. Gracias, Adiós, James. buenas Bye. noches. Bye. Gracias, James.